los que vamos a permanecer fieles a Dios, sea lo que nos suceda. Dios, hermanos, cuando envió a Cristo a este mundo, Él permaneció fiel, Él permaneció constante, Él hizo su tarea, su trabajo, y hermanos, Él nos dejó esa gran labor ahora a nosotros como cristianos constantes, ser fieles. Hermanos, no hay nada más importante en este mundo que seamos fieles. En este mundo, hermanos, no vamos a poder ver grandes cosas en nuestras iglesias, vamos a poder ver grandes cosas con nuestras familias si permanecemos fieles. Pruebas vendrán, sí, hermanos, vendrán pruebas, vendrán aflicciones, vendrán enfermedades en nuestras vidas. Ahora nosotros ya algunos meses atrás tuvimos enferma a mi esposa y sigue igual, hermanos, sigue igual de delicada, pero una de las cosas que ella ha mostrado es fidelidad a Dios. Y hermanos, pudiéramos decir de que Dios ha sido fiel, hermanos, con nosotros desde que llegamos. Él ha permanecido fiel, no nos ha abandonado, ha sido constante. Todos los días, hermanos, todos los días hemos tenido que comer, todos los días tenemos un lugar propio donde estar, y hermanos, estamos ahí. Estamos haciendo la obra de Dios. Hay jóvenes en nuestras iglesias que están siendo fieles, se están parando por Dios, a pesar, hermanos, de que muchos de ellos tienen todavía amistades en el mundo que todavía se burlan de ellos, todavía se ríen cada vez que los ven subirse al bus de la ruta para ir a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque uno ve eso. Y yo veo cómo muchos de ellos, hermanos, se han parado por Cristo, se han parado por Dios, se han parado por la iglesia, se han parado por en cuanto a su vida personal. ¿Por qué? Porque quieren ser fieles. Yo les he hablado con muchos de ellos, les he dicho, les he recomendado de que sean fieles, pase lo que pase, permanezcan fieles. La iglesia, hermanos, en los tiempos antiguos, permaneció fiel después de la muerte de Cristo, después de que Él resucitó y dejó la gran comisión a ellos. Hermanos, ellos permanecieron fieles, hicieron la gran labor. Hermanos, en tiempo de inicio de la iglesia, el permanecer fiel a Dios involucraba hasta la misma muerte por no negar a Dios. Hermanos, si somos fieles a Dios podremos perder, si no somos fieles a Dios, podremos perder muchos galardones. En segunda de Juan, versículo 8, miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Segunda de Juan, el versículo 8, dice la palabra de Dios: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón, ¿qué, hermanos? Completo. Tenemos que ser fieles a Dios, hermanos, si queremos recibir un galardón completo, ¿verdad? Esteban se mantuvo fiel hasta la muerte, su constancia, su fidelidad lo llevó a una muerte segura por su fe al Señor. Servir, hermanos, al Señor es ser constante. No es cuando se nos pegue la gana, no es cuando sienta algo, hoy siento servir al Señor, lo voy a hacer. No, hermanos, es ser fiel, ser constante. Hermano, hay un lema que yo uso mucho, es servir sin llamar la atención y trabajar sin ser visto. Tenemos que servir, hermanos, sin llamar mucho la atención a la gente, y también trabajar sin ser visto, hermanos. Pero pareciera que hoy en día, hermanos, es completamente al revés: servir para llamar la atención y trabajar para ser visto. Hermano, una pregunta, querido radio oyente: ¿a quién sirves? ¿A tu pastor? ¿A quién estás sirviendo? ¿A los líderes de la iglesia? ¿A los que te pueden ver? ¿A quién? Esa es la gran pregunta que a veces yo me hago, hermanos. A veces cuando veo que hay hermanos en nuestra iglesia que ya muchos de ellos están de inicio, a veces faltan. Otros tienen los 3 años congregándose, muy pocas veces han faltado, pero al mismo tiempo, hermanos, no han sido fieles a Dios. Son simplemente oyentes religiosos que van a la iglesia, escuchan la enseñanza, están en todos los cultos, están en las conferencias que organizamos, pero
la gran verdad de todo esto, hermanos, es que son religiosos. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada por Dios. Están yendo a la iglesia, están ahí fieles, pero no están ganando almas. No están orando, no están leyendo la Biblia, no están haciendo una labor para Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos de ellos quieren que sean vistos por el pastor. El pastor ya al verme ya no va a decir nada porque me está viendo aquí, no tiene nada que decir de mí. Pero, ¿qué tal la ganancia de almas? ¿Cómo estás en cuanto a la ganancia de almas? ¿Cómo estás en cuanto a la labor en seguir creciendo tú como cristiano? La Biblia dice ahí, hermanos, en Lucas capítulo 16, el versículo 10, dice la palabra de Dios: el que es fiel en lo muy poco, dice, también en lo más es fiel. Y en que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hermanos, primeramente tenemos que ser fiel al Señor. Sé fiel al Señor, hermano, sé constante en esa fidelidad al Señor. Pero también, hermano, sé fiel, sé constante en la fidelidad en lo poco. Hermano, debemos ser fieles en servir en las cosas pequeñas, en esas cosas insignificantes ante los ojos de los demás. Las cosas pequeñas son aquellas cosas que solo tú y Dios saben si las estás haciendo o no. Las cosas grandes son observadas, hermanos, por todos, pero a Dios le interesa, querido hermano, que seamos fieles sobre todo, en las cosas que nadie más ve. Debemos ser fieles en leer la Biblia, debemos ser fieles en orar, debemos ser fieles en dar nuestro diezmo, debemos ser fieles en dar folletos, debemos ser fieles en apoyar la obra misionera, debemos ser fieles en ganar almas. Hermano, lo que vemos muchas veces en la televisión y mucho más, hermanos, aún así, ahí tenemos que ser fieles. Dios ve en todo lugar, en todo tiempo. Ser fieles en lo poco. Ser personas constantes. Muchos jovencitas y hermanos ahora ya no están en la iglesia por no haber sido fieles. Creyeron ser fieles, pero en realidad su corazón estaba muy lejos de Dios. Se apartaron de Dios. Muchos de ellos están viviendo ahora mismo vidas en el mundo, en el pecado, sirviendo al ojo. Nunca estuvieron fieles, nunca estuvieron 100% haciendo las cosas bien por Dios. Lo hacían por lo que alguien más lo veía. Ser fieles, hermano. Tenemos que ser fieles, constantes. Y yo sé que hay muchos hermanos hoy en día, hermanos, que tal vez están escuchando esta enseñanza. Y déjame decirte algo, hermano. De nada va a servir, querido hermano, que tú estés constantemente estando recibiendo palabra de Dios todos los días a través de este medio, si no has sido fiel, si no vas a permanecer fiel. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están haciendo algo por su iglesia? ¿Cuántos de ustedes están realmente siendo constantes en la ganancia de almas? Hermano, mucha gente, hermano, hoy en día, especialmente hoy en día en los Estados Unidos, que es donde más se escucha esta radio, muchos, hermanos, no están siendo fieles. Le temen, hermano, a lo que pueda decir la gente. Le temen a que alguien les vaya a llamar la atención. Hermano, yo viví en Estados Unidos por lo menos 14 años en el estado de California. Y ¿sabes qué, hermano? La última vez que yo estuve allá, hermano, fue hace 12 años. Yo recuerdo, todos los días salía a ganar almas con el pastor Luis Ramos, papá. Íbamos a los centros comerciales de habla hispana y a las tiendas mexicanas. Nos parábamos afuera de las carnicerías y mi hermano, ahí nosotros ganábamos almas, dábamos folletos y muchos hermanos nos lo agarraban, decían gracias, otros simplemente no. Y hermanos, pareciera como que estábamos en un lugar perdiendo el tiempo, pero hermano, mucha gente después llegaba a la iglesia por ese folleto. Y el pastor Ramos lo sigue haciendo, hermanos. A la edad que él tiene, hermanos, una persona ya adulta, una persona ya grande de edad, todavía tiene fuerzas, todavía lo sigue haciendo, todavía sigue
ganando almas en esos lugares. ¿Por qué, hermanos? Ha sido constante, ha sido fiel. Ser constantes en lo poco, hermanos. A veces él y yo éramos los únicos hermanos de la iglesia, nunca salían. Bueno, tenemos que ser fieles en lo poco. Pero la Biblia nos enseña también ahí en el libro de Mateo, hermanos, el capítulo 24, versículo 42, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Mira lo que dice el versículo 51: y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, tenemos que ser fiel primeramente al Señor. En segundo lugar, hermanos, tenemos que ser fiel en lo poco. En tercer lugar, hermanos, tenemos que ser fieles en servir a Dios. Debemos ser fieles en servir a Dios como si supiéramos que hoy mismo viene a buscarnos. Hermanos, no debemos vivir como si Él nunca fuera a venir, sino debemos estar ocupados en la obra del Señor en todo momento hasta que Él venga. Debes ser fiel en enseñar tu clase. Debes ser fiel en visitar y trabajar en tu ruta. Debes ser fiel en manejar el bus. Debes ser fiel en ser ujier. Debes ser fiel en ser un maestro de escuela dominical. Debemos crecer, hermanos, en nuestra fidelidad, en servir a Dios y nunca dejar de hacer lo que sabemos que Dios quiere que hagamos. Hermano, Él hará la obra. Tú y yo, hermano, no hacemos la obra, solamente somos instrumentos. Él hace la obra. Él es el que nos usa. Él es el que trabaja, hermanos, a través de nosotros. Él solamente quiere que seamos fieles. Que seamos fieles. Dice la palabra de Dios ahí en primera de Tesalonicenses. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5. Miren lo que dice, hermanos. Déjenme lo busco. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, miren lo que dice, hermanos. Ahí en el versículo 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Y qué tenemos que ser fieles, hermanos, hoy en día? En servir a Dios. Pero ¿y qué más, hermanos? En nuestros talentos. Dios ha dado a cada creyente talentos y dones espirituales, hermanos. Debemos ser fieles en usar los dones que Dios nos ha dado para la edificación de nuestros hermanos en Cristo. Porque si no soy fiel en usarlo, lo perderás tarde o temprano. Hay un jovencito en nuestra iglesia que el día de ayer supe que él es pianista. Y nosotros hemos estado orando, hermanos, por un pianista y que Dios use a alguien para poder empezar a tener cultos usando instrumentos. Ahora mismo usamos pistas para los himnos. Y yo le dije a este jovencito que tiene que aprender a usar ese don que Dios le ha dado. Yo le pregunté que si él sabía tocar el piano a través de notas, y dijo que sí. Y yo le dije: tienes que prepararte. Y Dios te trajo a esta iglesia es porque Él quiere que tú uses ese talento. Si no lo usas, hermano, tarde o temprano, hermano, lo vamos a perder. Dios quiere que crezcamos en nuestra fidelidad a Él, en usar los dones que Él nos ha dado. Mire, hermano, un artista del mundo sacrifica el tiempo para lograr su propósito. Alguien una vez dijo: no importa cómo cantes, con que lo hagas de corazón al Señor. Yo creo, hermano, que no es así, hermano. Si lo vas a hacer, hazlo lo mejor que es para Dios. No importa cómo cantes, hermano, eso no se trata así. Si un artista se prepara para poder agradar al diablo, hermanos, y a los mismos seguidores de él, ¿por qué nosotros no podemos prepararnos aún más para agradarle a nuestro Dios? Hermano, este asunto no importa cómo lo hagas, no, hermano. Si lo haces de corazón, no. Esto no es así. Tenemos que ser fieles, hermanos, en nuestros talentos. Gracias a Dios, hermanos, que aunque muchas veces nosotros no somos fieles, Dios lo sigue siendo para con nosotros. Pero si queremos que Dios use, hermanos, nos use y que podamos llegar lejos en la obra de Dios, tenemos que crecer en nuestra constancia
en nuestra fidelidad. Dios nos ha dado gente nueva en la iglesia que ha sido fiel.